a conocer a un órgano como autoridad cuando el fin, evidentemente, es meramente electoral. Por tanto, la instancia que tuviera que conocer de ese acuerdo es el Comité de Radio y Televisión, y así fue como tal. Y bueno, otro dato que mencionaba precisamente el doctor Nieto como tal. Aquí les comparto cómo quedaron más o menos los candidatos independientes en Zacatecas durante el 2013. Ojo, les pido que tomen en consideración un poco los porcentajes de votación, porque vamos a ver la diferencia de cómo quedaron en Quintana Roo, que es el otro caso específico que trajimos el año pasado. Está marcado, obviamente, remarcado el caso del municipio del General Enrique Estrada, porque fue el único candidato independiente que ha obtenido el triunfo en nuestro país a partir de la implementación de la reforma del 2012. Pero tenemos, aquí hay un dato relevante que comparte la presentación. Si se dan cuenta, pusimos en una tablita, en una columna como tal, la afiliación previa del candidato. Es decir, reconocer nuevamente que para poder conocer como tal el perfil del candidato independiente, evidentemente en algún momento tuvo que formar parte de alguna fuerza política. ¿Por qué? Porque, como decían el maestro Zorrilla y el doctor Nieto, traemos como pueblo muy arraigado el sistema de partidos políticos. Todavía nos cuesta mucho trabajo entender que una persona por sí puede ofrecernos o pueda darnos la misma oferta política que un partido como tal. Pero bueno, ahí está el porcentaje muy alto por cierto, del 43%, con el cual el primer candidato independiente se alzó con la victoria. ¿Qué pasó en Quintana Roo? Bueno, pues la primera peculiaridad es que la legislación de Quintana Roo solamente prevé un candidato independiente por cargo de elección popular. No puede haber más. Lo cual evidentemente trae ventajas y desventajas, obviamente. Aunado a ello, hay tres características específicas en el caso de Quintana Roo. Hay una bolsa común de tiempo en radio y televisión que se distribuye entre todos los candidatos participantes. Hay un solo candidato, obviamente, para cada cargo de elección popular. Y el tiempo es tomado, a diferencia de Zacatecas, que la autoridad electoral se dio su tiempo, aquí no. En Quintana Roo se toma de los partidos políticos como tal. Más adelante en la siguiente diapositiva. Debido al tiempo en que se registraron los candidatos independientes, imaginen ustedes, la transmisión de sus promocionales comenzó a partir del 1 de junio del 2013. Sin embargo, la campaña ya había iniciado el 13 de mayo, es decir, casi un mes después de iniciada la campaña, es que se comenzaron a transmitir promocionales de los candidatos independientes. Evidentemente eso violenta cualquier principio de certeza y equidad que debe prevalecer en cualquier proceso electoral. Sin embargo, reitero, es una cuestión de logística como tal. Los promocionales a cada partido político, como decíamos, se distribuyeron del 30% igualitario, como si fuera un partido político de nueva creación. ¿Qué trajo como consecuencia a ello? Pues vean precisamente los niveles de votación que tuvieron los candidatos independientes en Quintana Roo. Son diametralmente opuestos a lo que pasó en Zacatecas. Es decir, en Quintana Roo, el candidato independiente que obtuvo mayor apoyo ciudadano no pasó del 3.5%, que fue en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, precisamente. Mientras que en Zacatecas veíamos que el candidato ganador independiente obtuvo el 43% de los sufragios. Ya la diferencia. Pero, bueno, ello obedece incluso a cuestiones, yo creo que incluso sociológicas de cada entidad federativa. ¿Cuáles son los retos? Después de ver precisamente cómo lo instrumentamos el año pasado, se considera precisamente, en materia de radio y televisión, tres retos. La adaptación al acceso de radio y televisión por la reforma de candidaturas independientes depende de una regulación que sea aplicable tanto a nivel local como a nivel federal. Es decir, lo compartía el maestro Zorrilla creo que perfectamente. No pueden pelearse el artículo 41 que le da la facultad federal con el 116 que brinda obviamente la facultad a los estados como tales. Tiene el legislador que ser capaz de crear una legislación secundaria que vaya acorde con los principios constitucionales y que evidentemente no violente o no vayan en contra de los principios, que sean divergentes, sino que sean convergentes como tal. Cada legislación local puede concebir formas distintas a la regulación, pero tendrá que ceñirse a los criterios de la Constitución, que era lo que platicábamos precisamente. Por último, es relevante que la regulación del acceso a radio y televisión de los candidatos independientes
debido a que ello permite la equidad en la contienda y permitirá un éxito en la implementación de dicha figura. Me quedé mucho con una, sin embargo no se aplica, famoso ser y el deber ser que aprendimos en la facultad como tal, ¿no? Si bien ya vimos la complejidad en materia de radio y televisión, en materia de financiamiento no es menos. En materia de financiamiento está menos regulado que precisamente que el acceso a medios como tal. ¿Cuáles son los temas pendientes? Bueno, evidentemente la proporción en que se va a otorgar el financiamiento público a los candidatos independientes. Si bien ya se llegó a la conclusión de que tiene que existir financiamiento público, porque no es óptimo para la figura que se limite únicamente al financiamiento privado, hay que ver en qué proporción obviamente se va a otorgar este financiamiento. La forma de administrar la prerrogativa como tal, es decir, cómo nosotros vamos a administrarles la prerrogativa a cada candidato independiente como tal. Mañana entiendo que es la mesa de fiscalización, seguramente andarán en el tema, a través de la creación de una cuenta única, etcétera, etcétera, etcétera. La forma de rendir obviamente los informes y las sanciones en su caso, que se apliquen en caso de no acreditar el origen y destino de los recursos. La temporalidad de la entrega de financiamiento, que veíamos que en algunas legislaciones es antes o durante el proceso y en otras es después a manera de reembolso. Y por último, el presupuesto de financiamiento. Es decir, ¿se va a contar con una bolsa particular o se va a tomar de parte de los partidos políticos? Estas son las principales reflexiones. Sin embargo, yo platicaba con algunos compañeros cuando preparábamos la presentación como tal, que puede haber reflexiones logísticas incluso que pudieran parecer menores, pero que son relevantes. Por ejemplo, todos sabemos, el maestro Reyes no me va a dejar mentir, que en los órganos electorales locales tenemos cuerpos colegiados. Dentro de esos cuerpos colegiados están representados con voz y sin voto los partidos políticos. ¿Cómo van a estar representados los candidatos independientes? Imagínense, actualmente en la ley electoral de Querétaro, reza en su artículo 61, el Consejo General se integrará de la siguiente manera: un representante propietario y suplente de cada candidato independiente que contienda el cargo de gobernador. Es decir, es muy complejo que a lo mejor Querétaro tenga más de 2 candidatos independientes. Pero vayamos al ámbito federal. Digo, nosotros vemos a diario la herradura de la democracia ahí en el IFE. Sería una herradura interminable que llegaría hasta acá, obviamente, si tomamos en cuenta cualquier representante de candidato independiente. Le repito, pudieran parecer minimidades, pero son cuestiones que la legislación secundaria tiene que atender. De ese tamaño, obviamente, es el reto, y bueno, espero que este aporte en materia práctica que ha tenido el Instituto Federal Electoral contribuya al buen fin de este foro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues como ven, este es la complejidad y la amplitud del reto. Pero también yo creo que la gran enseñanza y la gran reflexión, y es ahí la gran felicitación a los organizadores del foro, es que para llegar a la mejor solución y respuesta a las candidaturas independientes, hay que hacer lo que hemos estado haciendo estos 2 días: oír a la sociedad, oír a esta sociedad informada, experimentada y propositiva. Por nuestra parte, nuevamente, el agradecimiento a ustedes y nuestra felicitación a los organizadores del evento.